¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Platiquemos de dos temas que vienen nuevamente a evidenciar cómo los medios de comunicación, principalmente los tradicionales, los corporativos, defienden y anteponen sus intereses disfrazados de periodismo. El primero de ellos, una entrevista de Ciro Gómez Leiva al doctor Hugo López Gatell, en donde intenta en todo momento responsabilizarlo de la muerte, de la trágica muerte de personas a raíz de la pandemia. En cada pregunta va implícita el descrédito, el intento de minimizar la labor que hizo precisamente el ahora precandidato de Morena a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Las respuestas del doctor Hugo López Gatell pusieron en su sitio a Gómez Leiva, haciéndole ver que no tenía toda la información a su alcance, que no tenía el contexto adecuado y que se estaba dejando llevar literalmente por la manada, por los comentarios que en su momento se hicieron, se crearon en diferentes foros, pero que estaban totalmente alejados de la verdad. Incluso el doctor López Gatell habló de la infodemia, este término que acuñó precisamente la Organización Mundial de la Salud para referirse a los datos, a las cifras, a las versiones falsas que rodearon esta epidemia, la cual jamás habíamos enfrentado como humanidad y que sin embargo el gobierno de López Obrador supo librar correctamente a pesar de los pesares y a pesar de la trágica muerte de tantas personas. Esto nos muestra que la campaña contra el doctor Hugo López Gatell no va a cesar. Y es una campaña, como lo dijimos en otra ocasión, basada no en el interés de cuestionar si hizo bien o hizo mal el trabajo durante la pandemia. No, se está utilizando esta tragedia. Fíjese cómo es la perversidad. Acusan a López Gatell de ser irresponsable por candidatearse, aun cuando se registraron tantas muertes durante la pandemia. Y sin embargo, los que son irresponsables, perversos, que no tienen vergüenza, son los que se montan en la epidemia para cobrar facturas económicas. Porque las críticas a López Gatell no provienen de lo que pasó durante la epidemia, sino de las decisiones que él tomó para retirar a las grandes marcas de bebidas endulcorantes como Coca-Cola, por ejemplo, FEMSA, Nestlé, Sabritas, me falta la otra, ahorita me acuerdo, ¿cómo se llama? Bimbo, y todos ellos de bebidas y de alimentos chatarra, de las mesas de los consejos y comisiones de salud, porque como lo decíamos en otra cápsula, es verdaderamente cínico, por decirlo menos, que en una mesa donde se está discutiendo el financiamiento, las estrategias para combatir la obesidad o la diabetes infantil, Coca-Cola, Bimbo, Nestlé estén dando puntos de vista, ¿no? Además de que varios de los secretarios de salud que estuvieron desde el sexenio de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, terminaron siendo funcionarios o vinculados con este organismo de FunSalud, que lo único que hace es proteger los intereses de la industria farmacéutica, porque ese es otro de los puntos claves con Hugo López Gatell. No les hizo el negocio a la industria farmacéutica como sí sucedió en otros países durante la epidemia. Y eso es lo que no perdonan. Entonces, meten recursos, meten financiamiento, por supuesto, presionan también a medios debido a que tienen contratos muy importantes de publicidad para que estos lancen este tipo de campañas. Y mercenarios de la información, como es el caso de Joaquín López Dóriga, por ejemplo, de Lourdes Mendoza, del propio Ciro Gómez Leiva, pues constantemente están utilizando sus propias plataformas para golpear a Hugo López Gatell. Pero insisto, si le rascamos tantito, ni siquiera crea usted que es mucho lo que hay que rascarle. Nos topamos con esta realidad en torno al fin de dichas críticas. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, la campaña de presión tan miserable que están lanzando diversos comunicadores, nuevamente López Dóriga, Pascal Beltrán, otros opinadores como, ahorita me acuerdo también de este otro personaje que lo acabo de leer, Raimundo Riva Palacio, y otros más, quienes cuestionan la postura del gobierno mexicano
en torno al conflicto entre Israel y Palestina, o entre Israel y Hamas, más bien dicho. Ajá. Y la cuestionan de una manera, perdón, pero hasta absurda, casi pintando al gobierno mexicano de tibio, de débil, de que no tuvo el carácter para condenar lo que llevó a cabo, Hamas. Otros más de plano amenazan con que la reacción por parte de Israel va a traer consecuencias económicas en nuestro país, que el último año de gobierno del presidente López Obrador, dice Ezra Shabot, va a ser similar a lo que pasó con Luis Echeverría. Vean nada más la dimensión. Este personaje, ¿no?, que regularmente defiende las acciones de la derecha israelí, pues caray, ¿no? Nos amenaza o amenaza al gobierno, más bien dicho, diciéndole, el último año de tu gobierno va a ser igual que el de Echeverría, quien se atrevió a hablar del Estado palestino y Golda Meir lo hincó, ¿no? En pocas palabras. ¿Qué le pasa? Así de sencillo. Ese tipo de advertencias de amenaza nos muestran precisamente hacia dónde va este discurso autoritario, hacia dónde va la postura precisamente del imperialismo, tratando de que todos piensen de manera uniforme, que todos justifiquen esta campaña de exterminio que está llevando a cabo el gobierno de Benjamin Netanyahu en contra de palestinos completamente indefensos. Porque lo decíamos ayer, la brutalidad de Hamas, que es inadmisible, le abrió la puerta precisamente al gobierno de derecha para ir directamente y cumplir su anhelada expansión y, como lo dijo el propio Netanyahu, su solución final. ¿A quién le recuerda ese término? La solución final. Netanyahu y los suyos tendrían que tener muy en claro, muy pero muy en claro, esta referencia y lo que implica la misma. Irving Gatel fue otro de los personajes que también se lanzó de manera violenta en contra de la postura del gobierno mexicano. Pero ahí nos damos cuenta, lo que les mencionaba en alguna ocasión. Lamentablemente, los medios de comunicación corporativos y sus conductores tienen intereses que no son periodísticos, que no son alcanzar la verdad ni cuestionar lo que realmente está pasando alrededor. Se trata de acomodar las cosas para que beneficien a los que les pagan, sean sus clientes, sean sus socios, sean sus patrones. De eso se trata el comportamiento de cada uno de estos personajes, quienes definitivamente operan más allá del respeto a los demás, operan en contra de los intereses de su país, de los intereses precisamente de las mayorías, se vuelven instrumento de una oligarquía nacional e internacional que lo único que busca es imponer su punto de vista por la fuerza, que lo que busca es que se le avalen sus acciones totalmente reprobables. Porque, reitero, y perdón que repita, por supuesto se condena la brutalidad de Hamas, pero la reacción, la respuesta de Israel ya cruzó completamente lo admisible, es totalmente desproporcionada en contra de un pueblo indefenso, ni siquiera es en contra ya de Hamas, es en contra de un pueblo entero que no tiene ni dónde esconderse ante sus constantes bombardeos. Entonces, que tú como periodista, como comunicador, salgas a exigirle al gobierno que se ponga de lado de esa respuesta, pues sinceramente me parece que tienes un problema serio ya en una cuestión de prioridades, de moral, de principios, y ni hablar, por supuesto, también de un detalle como lo del PRI, ¿no? O lo del PAN, que están iluminando sus instalaciones con la bandera de Israel. Entonces la pregunta es, todo lo que ha pasado en años, meses, semanas, en donde estaban asesinando 2 palestinos diarios, ¿no valía lo mismo? ¿No tendrían que haber reclamado exactamente igual para aquellos que están exigiendo que haya una respuesta diplomática de altura? Ese es el punto en donde tenemos que cuidar mucho el medio de comunicación y los intereses que realmente tiene, que no son definitivamente encontrar la verdad. ¿Ustedes qué opinan? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer y nos vemos por la noche. Muy buenos días.